crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, que saludarles en este miércoles 6 de mayo. Estamos en mayo. Disculpen ustedes, algunos de ustedes, los que ven los devocionales regularmente, estoy seguro que se dieron cuenta de ello. De hecho, uno de ustedes me avisó, gracias Raúl, que tenía mal la fecha aquí. Tenía todavía abril, no cambié, olvidé cambiar el asunto del mes. Y entonces aparecían los días de los días pasados, pero decía abril. Disculpen ustedes, es que los devocionales anteriores, en donde decía 5 y 4 de abril, en realidad eran 5 y 4 de mayo. Disculpen ustedes, pero ya estamos ahora en la fecha correcta. Y estamos ahora con los otros reyes después de Roboam, en una sucesión de reyes. Algunos duran muy poquito tiempo en el reinado, como Abdías, que dura apenas 3 años. Y vamos a leer todo el capítulo de Segundo de Crónicas, capítulo 13. Así es que, como es extensa la lectura, vamos a comenzar de una vez. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Estamos en Segundo de Crónicas 13. Ahora versículo 2. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla contra un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. Debo decirles, Jeroboam es el reino del norte, ¿no es cierto? Es aquel rebelde contra Salomón, que después de que muere Salomón se rebela contra Roboam y se hace rey y construye una nueva religión, edifica altares, corre a los levitas y los sacerdotes del reino del norte. Estos se vienen a Judá. En Judá reina ahora Abías, antes Roboam, y resulta que Abías, muy listo, muy inteligentemente, se para sobre el monte y empieza a decir este discurso a Jeroboam, y más bien que a él, a sus líderes y al pueblo, a los 800,000 hombres que estaban ahí. Y seguramente no todos escuchaban, pero su discurso se pasó de boca en boca hasta llegar a todos. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en las obras son levitas. Les explico. Lo que está diciendo este mentado Abías en el monte para que llegue a todo el ejército es un discurso en donde está diciendo cosas que son verdad, en un sentido. El pueblo del norte se apartó de Dios por oficio, por el Jeroboam oficial, formalmente inventó una religión politeísta, una religión idólatra. Él no quería que el pueblo se regresara a Jerusalén, que se regresara al único templo, al donde estaba el único templo ordenado por Dios, y por eso mandó construir sus propios templos, sus lugares altos, para que la gente se le mantuviera, porque tenía miedo de que se le rebelaran y se fueran con el reino de Judá. Y entonces Abías les señala eso: ustedes han apostatado, ustedes edificaron Dios, ahora cualquier sacerdote entre ustedes, por según la nueva religión de Jeroboam. Cualquiera viene y sacrifica unos corderos y ya es sacerdote. En cambio, los levitas, verdaderos levitas, descendientes de Aarón, están con nosotros. Y nosotros no nos hemos apartado de Dios y sacrificamos tal como lo ordena Dios. Eso es lo que está diciendo Abías a todo el ejército del reino del norte. Sigue diciendo: los cuales queman para Jehová
los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Versículo 12. Y aquí Dios está con nosotros por jefe y sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Le está advirtiendo, nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Dios es nuestro jefe. Le señala aquello de las trompetas, tal vez recordándoles épocas antiguas como la de los jueces cuando con Gedeón vencieron a los madianitas. La verdad es que está haciendo un discurso extraordinariamente inteligente. Pero Jeroboam, sigue diciendo versículo 13, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos, 500,000, imagínense. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron. Y mire la frase extraordinaria, porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Esto sucedió posiblemente 2 años después de esto. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. Esta es la historia. Ahora debo decirles que Abías se nos cuenta su historia en Primero de Reyes, parece capítulo 15 por ahí, y la verdad es que se nos dice que fue un rey malo, que fue un rey que no buscó a Dios, que anduvo en la idolatría y demás. Sin embargo, el cronista nos cuenta esta escena, esta sola escena de la batalla contra Jeroboam en la que hubo victoria, porque el cronista en este caso tiene la intención de ayudarnos a entender que cuando está Dios con nosotros, aún habiendo hecho cosas malas o habiéndonos portado mal, pero si de alguna manera volvemos a Dios por un tiempo, Dios nos bendice. Es la idea del cronista aquí, porque la verdad es que Abías fue un rey malo, fue un rey de los que se puede decir que anduvo en los caminos malos, no como David, su padre, que es su antepasado, su abuelo, sino que anduvo en las cosas malas. Sin embargo, nos cuenta el cronista, si no tuviéramos reyes, diríamos ustedes y yo que Abías fue un rey bueno, si no tuviéramos el contexto de reyes, pero vamos a reyes y notamos que no, que fue un rey malo. Sin embargo, entonces aquí hay una enseñanza para nosotros que el cronista quiere destacar, y es esta, es la clave para el éxito número 28. Apoyémonos en Dios y no en la moda. Apoyémonos en Dios y no en la moda. 3 cosas que decir. Más que las capacidades personales, es importante la voluntad de Dios. Más que las capacidades personales, es importante la voluntad de Dios. Abías se dio cuenta que era voluntad de Dios bendecir a Judá. No era voluntad de Dios que el reino del norte, el reino llamado Israel, que capitaneaba Jeroboam y que había inventado en medio de él una nueva religión, no era voluntad de Dios que triunfara sobre Judá, que sí mantenían el templo y mantenían el culto monoteísta al Señor. Por eso, más que las capacidades personales, es importante la voluntad de Dios. Más que la religión, es importante la palabra de Dios. Los del reino de Israel tienen una gran religión, por supuesto una religión apóstata, y la creían con muchas ganas y tenían una estructura tremenda de religiosidad, pero no era la voluntad de Dios. Más que la religión, es importante la palabra de Dios. Y número 3, más importante que la popularidad o el rating, es el poder de Dios. Eran muchos más, eran 800,000 los soldados de Jeroboam, y eran apenas 400,000 los de Judá. Sin embargo, triunfaron porque sabe una cosa, no es importante la popularidad o el número, es importante el poder de Dios. Espero que esto sea útil para usted, hermano. Está por acabárseme el tiempo, así es que termino diciendo la enseñanza. Apoyémonos en Dios y no en la moda. Espero que esto sea útil para usted. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.